4 revistas científicas, evaluadora de la ANECA en el tema del acceso al empleo público de los profesores titulares y ha obtenido una cantidad de premios pues realmente reseñables. Yo he contado en su currículum 25 premios. Y estos no son como los de la lotería, estos sí son realmente ganados y sin lugar a dudas se pueden ganar en pocos años. Así que, bueno, este es un pequeño esbozo de su currículum. Susana, pues tiene la palabra. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la dirección de estas jornadas su amable invitación para poder participar en las mismas y sobre todo al profesor Monereo, porque ello me ha permitido compartir esta mañana con todos ustedes y poder escuchar la explicación del profesor Monereo, del que siempre se aprende tanto. También quiero agradecer las amables palabras de bienvenida del moderador. Y sin más, pues voy a esbozar brevemente el tema que me ha sido encomendado relativo a la reorganización y extinción de estructuras y unidades administrativas. El asunto parte de un cambio de perspectiva que se ha producido en los últimos años, un cambio muy sustancial. Partíamos de una situación, tras la incorporación de España a la Unión Europea en 1986, una situación de bonanza, de abundancia de recursos públicos, pues fruto del crecimiento económico y de una serie de factores por todos muy bien conocidos. Y este panorama de partida, de abundancia, que llevó a las administraciones públicas a acometer nuevos proyectos, a financiar nuevas actividades, a ampliar sus plantillas, confiadas en que esta situación económica perduraría, cambió radicalmente a partir del año 2008. Este cambio, en el que se produce una nueva situación económica marcada por una crisis muy fuerte, obliga, a partir de esta fecha del año 2008, a realizar una serie de actividades, de actuaciones en sentido contrario a lo que se venía haciendo. Todo ello bajo la premisa de la contención del déficit público, marcada por las instituciones comunitarias y por la influencia de las instituciones internacionales, que obliga a dar una serie de pasos normativos para cambiar la tendencia de actuación. Se modifica como primera actuación el artículo 135 de la Constitución, se instauran 2 nuevos principios de actuación, que es el principio de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera y sostenibilidad financiera, y a partir de ahí cambian las reglas del juego. ¿Cómo se plasma este cambio? Pues este cambio, fundamentalmente, como ya ha dicho el profesor Monereo, se plasma en una idea de contención del gasto que incide en una rebaja de los emolumentos salariales de los empleados públicos y en 2 consecuencias añadidas más, en una reducción de los costes de personal a través de extinciones de contratos de trabajo y en un adelgazamiento de las estructuras públicas. Se entiende que con estas medidas lo que se hace es contener el déficit público y garantizar esa estabilidad presupuestaria que, si no se garantiza, conlleva incluso responsabilidad de los gestores públicos, responsabilidad personal. El ordenamiento intenta dar respuesta a esta necesidad de actuación a través de una reforma. Se aprovecha la reforma de 2012 para facilitar a las administraciones públicas la posibilidad de extinguir contratos de trabajo del personal laboral, a través de una modificación que se produce en la disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores, que se introduce a raíz de la Ley de Reforma de 2012 con la finalidad principal de aligerar pues los efectivos al servicio de las administraciones públicas y del sector público en general como cauce fundamental para reducir el déficit. Se producía un fenómeno de expansión, como antes se apuntaba, del sector público. En la época de bonanzas el sector público se expandía, se creaban entes instrumentales y esta tendencia tenía que cambiar. Empezó a cambiar en el año 2010 con una serie de acuerdos del Consejo de Ministros de racionalización del sector público y
bueno, pues estos acuerdos del año 2010 se tradujeron en una orden ministerial del año 2012 en la cual ya se preveía que todos estos supuestos de racionalización del sector público, de supresión de entes instrumentales o de fusión de entes instrumentales, se podían llevar a efecto en lo que al personal laboral se refiere a través de los despidos colectivos, de las extinciones de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Este procedimiento sigue adelante, el procedimiento de reestructuración del sector público. Se crea un grupo de expertos que se va a encargar de hacer un estudio de racionalización del sector público estatal, que pues este estudio termina con el informe Cora, que se plasma pues en un Real Decreto del año 2013, en el que se habla de racionalización del sector público, en una orden ministerial también de este año 2013 y en una reciente ley, la Ley 15/2014, que pues se adoptan las medidas normativas necesarias para ir produciendo este adelgazamiento. El adelgazamiento del sector público no solo se produce en el ámbito estatal, sino también en el ámbito autonómico. Hay dos normas autonómicas muy claras, una es de la Comunidad Autónoma de Valencia y otra de esta comunidad, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de reestructuración del sector público. Y también, como no, en el ámbito local, donde habían proliferado pues muchas estructuras e entes instrumentales, también la Ley de Reforma de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local en 2013 introduce actuaciones en este sentido, a través de la fusión de municipios, de la limitación de los consorcios, que ya se ha comentado aquí, actuaciones en relación con las mancomunidades, con las entidades locales menores, etcétera. Bueno, pues con este panorama de contención del sector público a efectos de suprimir estructuras y entes administrativos o de fusionar sus actuaciones, nos planteamos qué sucede con el personal laboral. El punto de partida afectado en estos procesos. El punto de partida, como decía el profesor Monereo, es el artículo 7 del Estatuto Básico del Empleado Público, que para estos supuestos remite a la legislación laboral. El primer artículo de la legislación laboral que habría que aplicar es el artículo 149.1g del Estatuto de los Trabajadores, relativo, cuando se produce la desaparición de una estructura o de un ente administrativo instrumental, pues lo que se produce es la extinción de la personalidad jurídica del empresario, en este caso. Aplicaríamos el artículo 49.1g del Estatuto como primera idea. Pero esta idea primera hay que matizarla porque hay que conjugarlo con otro precepto del Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo 44, que prevé la sucesión de empresa o la subrogación empresarial cuando se dan una serie de requisitos. Los tribunales, cuando se han enfrentado a estos supuestos, como decía el profesor Monereo anteriormente, han considerado que puede existir en algunos supuestos de extinción de la personalidad jurídica de un ente instrumental, puede existir fraude de ley. Así lo ha declarado expresamente el Tribunal Supremo en relación con los consorcios de las unidades territoriales de empleo y de desarrollo tecnológico de Andalucía, en la que se declaró que en estos supuestos las extinciones de los contratos iban acompañadas de fraude de ley, y también en el supuesto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, que pues aquí se extinguía, desaparecía la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y antes de la extinción definitiva lo que se hizo es despedir a todos los trabajadores que prestaban servicios para la agencia de manera preventiva. Esto consideró el Tribunal Supremo también que era una actuación en fraude de ley porque, pues dice el Tribunal Supremo que es muy difícil que en el ámbito de las administraciones públicas pueda producirse la extinción del contrato de trabajo por causa de extinción de la personalidad jurídica del contratante, dado que normalmente en dicho ámbito, cuando se produce la extinción de un ente público, las competencias y funciones del organismo extinguido se transfieren a otro. Y esto es lo que hay que valorar. Para ver si la extinción de la personalidad jurídica del contratante puede conllevar los despidos de los trabajadores, hay que ver si hay sucesión empresarial, si hay un nuevo ente que se hace cargo de las funciones que venía desarrollando el anterior.
El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores es muy claro, exige la concurrencia de unos requisitos para que haya subrogación empresarial. Hay que ver si estos requisitos se cumplen en el supuesto concreto que se plantee. Hay que ver si lo transmitido tiene carácter de empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma y si afecta a una entidad económica que mantenga su identidad entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. Esto se traduce si cuando se traspasan al nuevo ente que se hace cargo de las funciones todo un conjunto de bienes e infraestructuras dotados de autonomía que garanticen la eficiencia en la prestación del servicio público como se venía prestando con anterioridad. Si se dieran estas circunstancias, se aplicaría el artículo 44. No en todos los supuestos en los que va a desaparecer desaparece un ente instrumental se dan estos requisitos. Hay que ver si efectivamente se dan o no. Hay que aclarar también que aunque la Directiva Comunitaria, la 2001-23, excluye de su ámbito de aplicación a efectos de subrogación la reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas y el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas administrativas, que se excluye de la obligación de subrogación, lo cierto es que esta exclusión, que parece tan clara y que nos daría a entender que en estos casos, cuando se trata de entes instrumentales, reorganización del sector público, no se aplicaría el artículo 44 que transpone la directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que esta previsión, que está redactada de una forma tan categórica, en realidad no se aplica a estos supuestos. Lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias sentencias, porque dice que en los supuestos de reestructuración administrativa hay un conjunto de empleados públicos afectados, de trabajadores en definitiva, que si no se verían perjudicados si se comparase con los trabajadores de las empresas privadas. Bueno, pues la primera idea, entonces, para ver si extinguimos los contratos o aplicamos el artículo 44, es ver si se cumplen los requisitos del artículo 44, si hay esa transmisión efectiva de infraestructuras y de bienes para seguir al nuevo ente para que siga prestando el servicio público con las mismas dosis que se venía, o sea, de la misma forma que se venía prestando antes. Puede que no se den estos dos requisitos y, en principio, volveríamos a la idea de partida, al artículo 49, 1G del Estatuto y a la extinción de los contratos de trabajo. Pero hay que valorar alguna circunstancia añadida. Hay veces que incide lo dispuesto en convenio colectivo. Ciertamente, el convenio colectivo, los convenios colectivos que se aplican a las administraciones públicas o a los entes del sector público no suelen establecer mecanismos subrogatorios. Algunos sí, cuando hay cambios de sujeto empresario. Algunos convenios sí. Hay que mirar, por tanto, si el convenio colectivo establece alguna previsión. Y también hay convenios colectivos sectoriales, de sectores intensivos en mano de obra, un sector limpieza, o el sector seguridad, empresas de seguridad, o la atención a personas dependientes. Bueno, pues estos convenios colectivos sectoriales establecen con toda claridad la obligación de subrogación del nuevo ente que se hiciera cargo de las funciones en relación con el personal que las venía prestando con anterioridad, independientemente de que se den los requisitos del artículo 44 o no. Estos convenios sectoriales no se van a aplicar en estos supuestos de reestructuración administrativa porque no entran dentro de su ámbito funcional, salvo en alguna ocasión para aquellos supuestos de entes del sector público que carecen de convenio propio porque son entes de escasas dimensiones. Pensemos en una administración local de escasas dimensiones o entes inferiores o entes instrumentales que no tienen convenio y entonces se aplica el convenio colectivo sectorial. Por tanto, también es otra cuestión a comprobar. Primero, si se dan los requisitos del artículo 44, luego, si no se dieran, mirar a ver si hay un convenio colectivo que de alguna manera vincule y que establezca la subrogación con las condiciones que establezca el convenio, que suelen exigir simplemente una antigüedad mínima en los trabajadores de 4 meses, 7 meses, en función del convenio de que se trate. Y luego todavía hay que dar un paso más, y es que hay que comprobar si la norma que regula la reestructuración dice algo al respecto.
Hay veces que se dice y hay veces que no, depende. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en la fusión de municipios que recoge la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, sí que ahí establece que habrá una subrogación de los municipios fusionados en el personal que prestaba servicios con anterioridad. Hay veces que queda claro y hay veces que la norma de reestructuración no se pronuncia. Pocas veces, pero hay veces en que no dice nada. Un ejemplo muy reciente que salió el otro día en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial del sábado, es, por ejemplo, en relación con el organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que desaparece este organismo por expreso mandato del Real Decreto 122/2015 de 27 de febrero. Este Real Decreto, que regula la desaparición de este organismo, dice claramente que la nueva entidad que asume las funciones que desarrollaba este organismo autónomo, que es una entidad de derecho público que ahora se llama Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, debe asumir obligatoriamente los trabajadores que prestaban servicios con anterioridad para el anterior organismo. Lo dice expresamente. Con lo cual, miramos artículo 44, miramos convenio colectivo y miramos normas de reestructuración para solucionar estos problemas. Si mirando todas estas normas llegamos a la conclusión que no hay obligación de subrogación, que hay muchos casos en los que no la hay, porque la norma de reestructuración no dice nada y el artículo 44 es estricto a la hora de establecer los requisitos para su aplicación, si no hubiera obligación de subrogación, el nuevo ente que asume las competencias, o no hay ningún ente que asuma competencias porque las competencias desaparecen, se deja de prestar el servicio, bueno, pues en ese caso procede a aplicar el artículo 49.1g del Estatuto de los Trabajadores, extinción de la personalidad jurídica del contratante y materialización de los despidos. ¿Cómo se materializarían? Bueno, pues el artículo 49.1g del Estatuto de los Trabajadores remite a su vez al artículo 51 o al artículo 52c en función de si los afectados por la extinción de la personalidad jurídica del contratante son más de 5, vamos al 51, o menos de 5, vamos al 52c. También podría acudirse como posibilidad de actuación, pero esta posibilidad es mucho más complicada para el gestor público que tenga que tomar estas decisiones, a lo previsto en el artículo 51.7, es decir, a fundamentar los despidos en una fuerza mayor impropia, en un factum principis derivado de la decisión de dar por extinguido el ente público empresario. Pero bueno, si se tramitan los despidos como un supuesto de fuerza mayor, la tramitación es mucho más complicada, interviene la autoridad laboral que tiene que autorizar, bueno, pues tiene que constatar la existencia de fuerza mayor y el procedimiento es más complejo, aunque es mucho más rápido. A la hora de aplicar el artículo 49.1g y en consecuencia el artículo 51 o 52c, en función de si los trabajadores que prestaban servicios en el ente que desaparece son más de 5 o menos, hay que hacer una aclaración de partida. Si el ente que desaparece pertenece al sector público administrativo en sentido estricto, es decir, se integra dentro del artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Sector Público del texto refundido, aplicamos lo dispuesto en la disposición adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores y su desarrollo en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto 1482/2012, que es el que regula, 1483/2012, que es el que desarrolla bueno, pues la extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. En cambio, si el ente instrumental que desaparece pertenece al sector público, empresarial o fundacional, es decir, está dentro del artículo 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero fuera, al margen del artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Sector Público,
Ya no acudimos a la disposición adicional 20ª en cuanto a la definición de las causas y al procedimiento desarrollado en los artículos del Real Decreto 1483/2012 que se aplican al sector público administrativo, sino que acudimos a la definición de las causas del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y al procedimiento regulado en los artículos 1 y siguientes del Real Decreto 1483/2012. Para saber si los afectados son más de 5 o menos y decidir si aplicamos el 51 o el 52C, que la diferencia es sustancial, el 51 conlleva la apertura de un periodo de consultas y una serie de trámites que ahora esbozaré sus líneas fundamentales, y el artículo 52C es de mucha más fácil tramitación porque bueno, pues se tramita como un despido individual o plural a través de una notificación individual al trabajador de una carta de despido. Bueno, pues para contar esos trabajadores, para saber si son más de 5 o menos, bueno, pues hay que contar exclusivamente el personal laboral, no contamos a los funcionarios que prestaban servicios con anterioridad y contamos todo el personal laboral independientemente de su tipo de contrato, bien sea personal laboral por tiempo indefinido, indefinido no fijo o temporal. Por tanto, aplicamos el artículo 49.1g en los casos en los que sea necesario aplicar, distinguiendo el régimen jurídico en función de la naturaleza del ente que se extingue, si es sector público administrativo o si es sector público empresarial o fundacional, y lo concretamos en una causa. La causa en la que hay que concretar estos supuestos de extinción de la personalidad jurídica del contratante es la causa organizativa, porque así está prevista para estos supuestos. Es la causa organizativa, bien del artículo 51, cuando es un ente público del sector público empresarial o fundacional, tal y como la define el artículo 51, o bien de la disposición adicional 20ª cuando se trata de un ente del sector público administrativo en sentido estricto. La definición es muy parecida para el sector privado que para el sector público, es muy parecida, solo cambia que en un caso se refiere al personal adscrito al servicio público, en la disposición adicional 20ª, y en el artículo 51 pues habla del personal adscrito no al servicio público, sino bueno, pues en general. Se ha admitido, por ejemplo, esta causa en alguna sentencia cuando se ha producido extinción de la personalidad jurídica. Por ejemplo, se ha admitido en el supuesto del sobredimensionamiento de la plantilla del personal laboral de un ayuntamiento que se deriva de la subrogación de este en el personal laboral de las sociedades municipales disueltas con anterioridad. Una sentencia de aquí de Andalucía de 25 de octubre de 2012. O la disolución de un consorcio por dejar de ser una actividad asumible para cada uno de los entes consorciados en el marco de un plan de racionalización y simplificación de la Administración autonómica. Este en un caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de junio de 2012. Hay veces que no se ha tramitado estos supuestos de extinción de la personalidad jurídica del artículo 49.1g, que no se han tramitado como causa económica, sino que que no se han tramitado como causa organizativa, que es lo que realmente encaja, sino que se han tramitado como causa económica, porque bueno, pues la causa económica siempre está ahí, que al final es la decisión que justifica todas estas actuaciones. Y tampoco es descartable que se haga así en un futuro, que el ente instrumental que desaparece, pues en lugar de recurrir a una causa organizativa, lo haga a una causa económica. Aquí pasa lo mismo. Si es un ente instrumental del sector público administrativo en sentido estricto, acudimos a lo que dice la disposición adicional 20ª, y si es un ente instrumental del sector público empresarial y fundacional, acudimos a lo que dice el artículo 51. Pero en la causa económica sí que hay distinción de concepto. En la disposición adicional 20ª nos habla de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes,
para la financiación de los servicios públicos. Esto queda claro que la insuficiencia presupuestaria hay que aplicarla en financiación de servicios públicos y no en otras muchas actividades que desarrollan los entes públicos que no son servicios públicos, por ejemplo, organización de fiestas de un municipio, etcétera. Y, en cambio, para el sector privado, bueno, esta definición de la disposición adicional 20ª se desarrolla en el Real Decreto 1483/2012, que concreta exactamente cuándo concurre esta causa económica, con 2 requisitos que deben de ser concurrentes, deben de concurrir simultáneamente, como ha dicho recientemente el Tribunal Supremo, que en el ejercicio anterior pues haya una situación de déficit presupuestario y que disminuyan los créditos o subvenciones que recibe ese ente público en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los ejercicios anteriores. En cambio, si se trata de un ente instrumental fundacional o empresarial, acudimos al 51, que es más flexible la causa económica, porque bueno, prevé no solo la posibilidad de fundarla en situaciones actuales, sino también en situaciones negativas previsiblemente futuras. Más difícil es que estos supuestos se funden en causas técnicas y también causas productivas. Si se trata de un ente del sector público administrativo en sentido estricto, no cabe esta causa, porque no la recoge la disposición adicional 20ª y tampoco el reglamento que desarrolla este asunto, y solo cabría causa productiva si se tratase de un ente instrumental del sector público fundacional o empresarial. En cuanto al procedimiento, muy brevemente, para no excederme en el uso de la palabra, pues muy brevemente, el procedimiento también es distinto si el ente instrumental es sector público administrativo o es sector público empresarial o fundacional, pero los trazos sustanciales son iguales. El procedimiento se inicia con una comunicación a la autoridad laboral, que ahora no autoriza, pero tiene un papel muy activo en todo lo que es el procedimiento, porque bueno, pues controla la documentación, comunica a la Inspección de Trabajo, comunica a la entidad gestora de la Seguridad Social y recibe, cuando finaliza el periodo de consultas, recibe los resultados de esas consultas, bien la decisión que se adopte o bien el acuerdo adoptado. Si el ente instrumental que se extingue pertenece al sector público en sentido estricto, al sector público administrativo, hay una peculiaridad muy importante, que es la intervención del órgano competente en materia de función pública, que tiene que emitir un informe que además es vinculante. Esto no afecta al sector público fundacional o empresarial y tampoco, como excepción, a las administraciones locales, que están excluidas de esta intervención del órgano competente en materia de función pública, pues que tiene que pronunciarse sobre, sobre muchas variadas cuestiones relacionadas con las extinciones de los contratos. Y tiene un papel muy importante este órgano competente en materia de función pública a la hora de valorar los criterios que se han introducido para seleccionar a los trabajadores afectados cuando no desaparece la totalidad de la plantilla. Imaginemos un supuesto de agrupación de entidades instrumentales en la que pues no desaparecen no se extinguen los contratos de todos los trabajadores, sino que se extinguen solo los contratos de algunos de los trabajadores. Bueno, pues en estos casos el órgano competente en materia de función pública tiene un papel importante a la hora de establecer prioridades de permanencia del personal fijo si no se hubieran establecido por quienes están gestionando los despidos, y a la hora de establecer los criterios de selección de los afectados para evitar que haya pues algún tipo de discriminación o que no se garantice el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad, que no solo se tienen que garantizar en el momento de ingreso en el empleo público, sino también en el momento de la extinción de los contratos de trabajo. Si el ente pertenece al sector público fundacional o empresarial, la documentación es muy parecida y simplemente se establece la obligación de que se adopte la decisión
teniendo en cuenta la relación de las causas del despido con los principios contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, teniendo en cuenta los mecanismos previstos en esta ley. Lo importante es llevar a cabo un periodo de consultas en el que está pautado para cuando el ente pertenece al sector público administrativo, están pautadas las reuniones y están pautado cómo se ha de constituir la comisión negociadora, al igual que sucede con otros parámetros, pero también para los entes instrumentales del sector público fundacional y empresarial. Y, lo importante es que se desarrolle el periodo de consultas de acuerdo con el principio de buena fe, es decir, que no porque pertenezca el ente al sector público administrativo ya no está obligado por el principio de buena fe, tiene que haber ofertas y contraofertas, no puede hacerse una propuesta y esta propuesta ser inmóvil, por esto se han declarado nulos algunos despidos por causas económicas o organizativas en el sector público. Y, a la finalización del periodo de consultas, el órgano competente adoptará la decisión, bien si ha habido acuerdo, se adoptarán los términos del acuerdo y, si no, se adoptará la decisión de extinción correspondiente. Respecto de la Administración local, hay una peculiaridad adicional más, quizá sea por esa primera idea que tuvo el legislador de facilitar las extinciones de los contratos del personal laboral en el sector público. El legislador promulga la disposición adicional 20ª con un contenido muy claro en el que se definían con toda claridad las causas y parecía que los órganos judiciales no tenían capacidad de valoración, sino que simplemente iba a ser un razonamiento automático. Si se daban los requisitos de las causas, automáticamente los despidos iban a ser procedentes. Pero luego los tribunales han ido matizando esta idea de partida del legislador, siguiendo aplicando el principio de racionalización y de racionalidad y el principio de justificación y de adoptar la decisión de despido de una manera razonable y de una manera que haya un juicio de idoneidad. Pero con esta primera idea de facilitar los despidos y que además facilitárselos a las administraciones locales, sobre todo las de pequeñas dimensiones, que eran las que más estaban sufriendo en aquellos momentos una situación económica muy crítica, eliminó la necesidad del informe del órgano competente en materia de función pública y además también amplió el plazo de comunicación a la autoridad laboral de los resultados de las consultas, que no es de 10 días como para el resto de las administraciones, sino de 15. En el caso de que no haya que acudir, y con esto ya termino, que no haya que acudir al artículo 51 porque los despedidos son, a los que afecta la extinción de la personalidad jurídica del ente contratante son menos de 5, acudiríamos al artículo 52c, las causas son las mismas, pero el procedimiento es mucho más fácil. Y además, tras la reforma de 2010, en los supuestos que hay algún defecto de forma en la comunicación del despido o en la puesta a disposición de la indemnización, que hay algún defecto formal en la tramitación del despido por el artículo 52c, la consecuencia no es que sea nulo, sino que el despido es meramente improcedente. Lo dejo aquí, si os parece. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Una pena no disponer de más tiempo, pero vamos muy apurados. Muchas gracias, Susana. Si acaso un debate, lo juntamos de las 3 intervenciones posteriormente. El siguiente ponente que participa en esta mesa redonda es Francisco Vilatierno. Él es profesor titular de la Universidad de Málaga. Además, es magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Social, sala en la que ha dictado cerca de 200 sentencias. Es ponente de 171 sentencias. Además, es secretario del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Málaga y coordinador del Máster Oficial de la Abogacía y director de numerosos cursos, tanto de la Universidad Internacional de Andalucía como de la Universidad de Málaga. Experto en Seguridad Social, experto en Derecho del Trabajo, experto en Mediación Civil, etcétera. Simplemente, Francisco, muchas gracias y tienes la palabra.
también como se ha hecho con anterioridad, a la organización de la jornada y también especialmente al profesor Monereo, pues que me haya tenido en cuenta para participar en las mismas y venir nuevamente a Granada y, lógicamente, compartir mesa con unos compañeros de los que lógicamente, estoy aprendiendo esta mañana, más de lo que había aprendido con carácter previo por haberles leído a la hora de preparar esta intervención. Lógicamente, los compañeros que me acompañan tienen mucho más mérito que yo, han escrito sobradamente sobre esta materia y, así por decirles un ejemplo cercano, pues precisamente para preparar la intervención que yo tenía que hacer ahora, pues parte de lo que he leído lo había escrito la profesora Rodríguez Canciano, con lo cual, pues mucho más experta que yo en esta materia, ¿no? En cualquier caso, pues me han encomendado a mí comentarles este tema y, lógicamente, en ello me voy a centrar, ¿no? Bien, antes de comenzar la intervención propiamente dicha, yo lo que quiero es contextualizarla, es decir, situarle exactamente o decirle exactamente a qué me voy a referir, sobre qué voy a hablar, ordenarle un poco el tema, ¿no? Precisamente porque entiendo que es un tema muy amplio, un tema muy complejo y se me ha dicho, y yo lo agradezco lógicamente también, las palabras del moderador en cuanto a los pocos méritos que uno tiene, y que se inflan en este caso, pero es verdad que algunas de las sentencias que me ha tocado ser como ponente, pues precisamente me ha tocado abordar este tema complicado de la externalización de servicios en la administración pública y, fundamentalmente, lo que es la diferencia entre la encomienda de gestión, la externalización de servicios y lo que es la cesión ilegal de trabajadores. Un tema que a mí me parece especialmente complejo, pero es sobre el que yo me voy a referir fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Obviamente tenemos unas limitaciones de tiempo, tenemos unas limitaciones con la organización y yo no puedo ni debo hacer un estudio extenso, exhaustivo de la materia. Entre otras cosas porque estamos en una jornada en la que se habla de derecho administrativo y de derecho laboral y, por lo tanto, todo aquello relacionado con el derecho administrativo, pues obviamente yo no lo voy a tocar, ¿no? Me voy a referir única y exclusivamente a los efectos laborales de la externalización. Bien, eso no quiere decir tampoco que yo no vaya a hacer referencia a algunos elementos, a algunos instrumentos de carácter administrativo. En los últimos tiempos, pues por determinadas circunstancias, me ha tocado abordar de forma frecuente el estudio de las relaciones de empleo público y en ese caso concreto pues he comprobado en primera persona que no estamos hablando de dos realidades separadas, dos estamentos completamente separados, ¿no? Sino que están íntimamente relacionados entre sí. Y, de hecho, pues una de las figuras a las que antes se ha aludido, y se aludió por el profesor Monereo, pues fue, por ejemplo, la figura del indefinido no fijo. Y figura indefinido no fijo que viene o es la consecuencia precisamente de una actuación irregular anterior en el ámbito estrictamente administrativo, ¿no? Y de incluso de una posible sentencia anterior en el ámbito contencioso administrativo. Es decir, que son dos realidades que están íntimamente relacionadas, como ocurre también en el campo de la externalización. Es decir, que vamos a partir de un negocio jurídico que se celebra en la administración pública de acuerdo con un procedimiento administrativo y, por tanto, no podemos desconocer ese carácter previo, ¿no? Bien, dicho eso, y como ven ustedes, pues ya me alargo en esta presentación, tampoco quiero alargarme mucho más porque tengo que centrarme en una serie de contenidos y fundamentalmente porque ya en otra ocasión anterior se me regañó por excederme, justamente en esta mesa. Está la persona que me regañó por excederme, no voy a decirlo, por eso me he separado bastante de ella, entonces me voy a centrar ya en el contenido, ¿no? Me he separado para que no me pare como en otra ocasión, ¿no? Bien, evitando entonces excederme más de la cuenta, yendo ya sobre la materia concreta, se ha preguntado aquí a los que intervenimos en la mesa, se nos ha hecho una pregunta concreta, ¿no? Entonces yo lo que voy a tratar de responder es a esa pregunta concreta que se nos hace, ¿no? Desde el moderador de la mesa, ¿no? Y eso es lo que va a determinar, lo que va a marcar justamente la exposición que yo quiero hacerle aquí de forma breve, ¿no? Fíjense que lo que se ha dicho es que estamos en una mesa que lo que trata de responder, ¿no?, a la necesidad o no de acometer reformas cualitativas en la ordenación normativa, en la reestructuración del sector público y cito en mayúsculas sus consecuencias en las relaciones laborales. Y obviamente, como soy muy obediente, voy a intentar tratar de responder a esa pregunta que se nos hace, ¿no? Y en este sentido, pues yo me veo condicionado por la posición que ocupo en la mesa.
no en esta mesa, sino me refiero al programa, ¿no? Y en ese caso, pues yo estaba precedido, ha habido un cambio al final, pero yo estaba precedido de un tema que era la cesión de trabajadores y finalmente la extinción de los trabajadores. Y en ese caso concreto, pues lógicamente yo voy a referirme, y por eso solo he centrado, voy a referirme fundamentalmente a lo que es la diferencia del tema que a mí me toca abordar, que es la encomienda de gestión, lo que es la contrata y subcontrata en el ámbito de administración pública, de lo que es la cesión ilegal de trabajadores, como saben ustedes perfectamente, y eso es lo que se iba a hacer, supongo, antes, ¿no? Explicarle cuándo la cesión está permitida en nuestro ordenamiento, a través del ATT. Bueno, pues cuando no está permitida, lógicamente, es cuando ustedes tienen que diferenciarla, en este caso, de una contrata, en las que sí hay una cesión o una intervención de los trabajadores en otra administración distinta, ¿no? Bien, y en esos casos también, pues la posición que ocupo en la mesa pues está directamente relacionada con la extinción. ¿Por qué? Porque cobra especial importancia esta cesión ilegal de trabajadores precisamente en el momento extintivo. Bien, dicho eso, me referiré finalmente, o cuando vayamos a concluir, sobre esas distinciones, como le he comentado de forma reiterada, entre contrata, subcontrata y cesión ilegal, pero antes me veo obligado a ver otra serie de elementos que son básicos para llegar a esa parte, que es hablarle en términos generales de contrata, subcontrata, concesión administrativa, concepto de propia actividad y encomienda de gestión, ¿no? Y aquí lo primero que tenemos que advertir, lógicamente, es una cuestión que parece que con lo que voy diciendo pues se descarta absolutamente, ¿no? Y no es así, en absoluto. Es decir, en el ámbito de la administración pública, del sector público, de forma más amplia, ¿no? Pues está permitida la opción o la vía de la contratación, o sea, la subcontratación. Tan solo que cuando acudimos a esta vía, pues en algunos casos nos vamos a encontrar dentro del ámbito del prefecto, de un prefecto, que es el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, ¿no? Claro, lógicamente, la administración aquí lo que no está cediendo su servicio, lo que está cediendo es la gestión del servicio, ¿no? Y en ese caso, pues se puede hacer perfectamente que un tercero gestione ese servicio y a consecuencia de ello, para una serie de trabajadores, que en un momento determinado, y eso es lo que iremos al final, no sepamos realmente si está prestando servicio dentro de esa encomienda de gestión o está prestando servicio en el ámbito de una cesión ilegal de trabajadores, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Pues lo primero que tenemos que ver, primero tenemos que situarnos para ver si estamos dentro del ámbito de ese artículo 42, pues tenemos que ver con carácter previo toda la normativa, como le he dicho antes, toda la normativa relativa a los contratos de gestión de servicios públicos y concesión administrativa, es decir, todo aquello que se regula en la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido, ¿no? Y una vez que se haya visto esto con carácter previo, pues sí nos vamos a situar o no en el ámbito del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Piensen ustedes que aquí lo que se está haciendo es, lo único que se está haciendo es que si se hace esa contrata subcontrata y se cumple con determinados requisitos del artículo 42, pues se establece un mecanismo de garantía, un mecanismo de protección para los trabajadores. Es decir, no se está diciendo que esa externalización esté prohibida, que esa externalización no sea correcta, sino lo que se está diciendo es que usted puede hacer, incluso la administración pública también, esa externalización, tan solo que cuando se haga cumpliendo los requisitos del artículo 42, pues va a haber una protección para el trabajador y se generan ahí una serie de responsabilidades en las que obviamente no voy a entrar, ¿no? Por cuestión de tiempo. También si se entran otros preceptos, pues también se hablará de otra serie de responsabilidades en materia de prevención, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que se les quede claro, lo que quiero que se quede claro completamente es que esa externalización está permitida, tan solo que se establece un mecanismo de garantía para el trabajador. Bien, ¿y cuándo estamos dentro de este mecanismo, de este ámbito de garantía del artículo 42? Y, por tanto, dentro de esta externalización correcta, pero con esa protección para el trabajador? Pues se nos habla concretamente cuando hay una colaboración entre empresarios, o mejor dicho, entre empleadores. Y en este caso, lógicamente, pues también entra la administración en la medida que pueda actuar como empresario laboral. Concretamente, pues se puede citar la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2007, que específicamente así lo contempla, ¿no? En segundo lugar, para que estemos también dentro del ámbito del artículo 42, con estas responsabilidades, ¿no? Pues tenemos que hablar de que esa colaboración se tiene que instrumentalizar a través de un determinado negocio jurídico, que son las contratas y subcontratas, ¿vale?
contrata y subcontrata, que en el ámbito de administración tenemos que llevarlo a la regulación, a la que le he dicho antes, ¿no?, de la ley de contratos del sector público, ¿vale? Y normalmente lo vamos a situar dentro del ámbito de la concesión administrativa, que es otra de las conclusiones a las que tenemos que llegar, ¿no? Piensen ustedes que con este marco, estos negocios jurídicos pues permitían en un momento determinado que se acordaran pues determinadas prestaciones de servicios, determinados contratos de servicios. Estos contratos de servicios se han ido ampliando y de ahí pues se ha ido revistiendo de mayor complejidad este supuesto. ¿Por qué? Porque al principio se limitaban a una serie de servicios de limpieza, de vigilancia, de transporte, etcétera, etcétera, pero esta posibilidad se ha ido ampliando, con lo cual pues ya no queda tan claro hasta dónde llegan los límites de ese artículo 42, ¿no? La doctrina para eso, pues lo que ha ido elaborando, alguna construcción al respecto, y nos ha hablado pues de las prestaciones hacia adentro, prestaciones hacia afuera, etcétera, etcétera, que al final pues lo que vienen a coincidir es con el concepto al que yo antes le hacía referencia de propia actividad o no propia actividad, ¿no? Bien, en ese caso llegamos al tercero de los requisitos, ¿no? El requisito de la propia actividad. Es decir, para que, vuelvo a insistir, se aplique el mecanismo de protección del artículo 42 y se generen las responsabilidades a las que he hecho referencia, pues tenemos que hablar del criterio de la propia actividad. Este criterio realmente es un criterio difícil de interpretar, difícil de aplicar. En el ámbito de los tribunales de justicia les puedo decir que efectivamente ha sido complicado de interpretar. Y finalmente la conclusión que parece que se ha consolidado en el ámbito de la jurisprudencia pues ha sido que la propia actividad se limita exclusivamente a aquellas actividades, a aquellos procesos que están directamente relacionados con el proceso productivo de la empresa, no aquellas que de alguna manera están relacionadas con la actividad de la empresa, pero son accesorias, auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no?, sino aquellas que están directamente relacionadas con la actividad productiva de la misma. En ese sentido, ¿cuáles son las actividades que quedan fuera del artículo 42? Pues quedan fuera del artículo 42, pues por ejemplo, actividades de infraestructura, construcción, reparación, mantenimiento, promoción, por ejemplo, vigilancia, seguridad, limpieza, en tanto que son actividades instrumentales, accesorias, Si bien, aquí sí es verdad que tenemos que hacer una llamada de atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las posibles responsabilidades en las que puede incurrir la Administración como consecuencia de la aplicación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Y en ese caso, es verdad que estas actividades del servicio, limpieza, comedor, etcétera, etcétera, pueden quedar fuera, salvo cuando expresamente esas actividades estén relacionadas con la actividad principal que presta la Administración. Y en este sentido, pues piensen ustedes, hay sentencias al respecto, ¿no? Piensen ustedes en un hospital, en un colegio mayor, en el que obviamente pues haya que dar servicios de comedor. Entonces, en ese caso no se considera una actividad instrumental, se considera actividad propia de la empresa, entre comillas, y por tanto entra dentro del marco del artículo 42. Concretamente, hay una sentencia, no muy lejana en el tiempo, sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2013, en el que precisamente se habla de estos servicios de comedor que debe asumir, si no recuerdo mal, un hospital. Y obviamente, por tanto, se considera actividad propia de la empresa y genera las responsabilidades del artículo 42. Bien, eso... Hasta aquí, lógicamente, lo que les decía, ese marco de cobertura, ese marco de referencia del artículo 42. Y hasta aquí cuando es válida esa encomienda de gestión, esa contrata, subcontrata por parte de la Administración. Lo que pasa es que puede generar responsabilidades, como les he dicho, ¿no? El problema está, o la dificultad está, cuando tenemos que diferenciarlo del supuesto de cesión ilegal regulado en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. Ahí sí es verdad que tenemos bastantes dificultades para saber cuándo estamos ante uno o cuándo estamos ante otro, ¿no? Y yo ahí, lógicamente, pasaré un poco de puntilla en algunas cuestiones, porque entiendo que eso será objeto de explicación por la siguiente persona que interviene, ¿no? Con lo cual, pues no voy a entrar mucho en la parte de la sesión de trabajadores, nada más en la medida en que sirva para enfocarles el tema, ¿no? Bien, en ese caso concreto, ¿a qué nos referimos en términos generales con la cesión de trabajadores? Cesión ilegal. Pues hablamos de un fenómeno de interposición de un empresario ficticio, ¿no?, que se hace en la mayoría de los casos para degradar las condiciones de los trabajadores. En algún caso no se busca esto, ¿no?
Exactamente, pero bueno, pero hay un telón, hay una ocultación del empleado real, ¿eh? Y lo que busca el artículo 43 es determinar la realidad empresarial, ¿eh? Es decir, quitar ese falso empresario y determinar quién es finalmente el empresario real, que es el que tiene responsabilidades reales sobre esos trabajadores, ¿no? Bien, en este caso, el artículo 43 pues, se regula con una serie de incongruencias, con una serie de defectos, porque la definición desde mi punto de vista no es la más adecuada, se refiere a sección temporal de trabajadores, cuando debería hablar de sección a lo mejor permanente y tal, y se elimina precisamente uno de los elementos que es sobre los que yo me quiero referir con mayor detenimiento, ¿no? Y es la incorporación o no del trabajador cedido a la plantilla de la empresa cesionaria, que es el criterio definitivo y fundamental que el Tribunal Supremo ha utilizado para diferenciar cuando estamos ante encomienda y cuando estamos ante cesión ilegal, ¿vale? Y en este caso, si les parece, yo lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un recorrido breve, insisto, por la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ver cuáles han sido los criterios que ha tenido en cuenta a la hora de decirnos si estamos ante encomienda o si estamos ante cesión ilegal de los trabajadores, ¿no? Bien. ¿Cuándo partimos que estamos ante una cesión ilegal? Pues nos dice el artículo 43 que es cesión ilegal y yo distinguiría, según la aplicación de la jurisprudencia, en dos grandes grupos, ¿no? No exactamente lo que se hace por el legislador, pero yo distinguiría dos grandes grupos. En primer lugar, un grupo que se limita a decirnos que es que el objeto de los contratos de servicio entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria. Eso sería lo primero. Y, posteriormente, se hace referencia a tres elementos distintos que yo consideraría o incluiría dentro de un mismo grupo, ¿no? Que es que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, un empresario ficticio, que no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de la actividad, con lo cual se refuerza el carácter de empresario ficticio, y, tercero, que no ejerza las funciones inherente a su condición de empresario, con lo cual pues se refuerza aún más que estamos hablando de un empresario ficticio, porque no lleva a cabo ese poder de organización y dirección, ¿no? Bien, ¿qué hacemos en ese? ¿Qué consecuencia traería esa cesión ilegal? Pues que se genera en primer lugar un régimen de responsabilidades que es más amplio o extenso que el que ya hemos visto del artículo 42. Pero la consecuencia más importante, ¿cuál es? La consecuencia más importante es que se atribuye al trabajador la posibilidad de que solicite la fijeza en plantilla o bien de la empresa cesionaria o bien de la empresa cedente. Y en este caso, ¿qué entra en juego? Pues entra en juego la posibilidad que el trabajador, obviamente, solicite el carácter indefinido de su relación en el ámbito de la administración pública, con las diferencias que ustedes ya conocen. No podría reclamar la fijeza de su relación laboral. Podría reclamar como máximo que es un trabajador indefinido no fijo, por lo que se ha explicado con anterioridad. Bien. Dicho esto y establecida cuáles son las consecuencias, vamos a establecer o vamos a plantear cuáles son esos criterios a los que antes he hecho referencia, ¿no? Cuáles son esos criterios que utiliza el Tribunal Supremo para diferenciar cuando estamos ante una situación o en la otra, ¿no? Lo primero, yo me voy a referir, lógicamente, a sentencias pues, bastante actuales, sentencias de entre el año 2012 y sentencias hasta algunas de final del año 14, ¿no? Y en este caso, la primera, la que yo voy a hacer referencia, es una sentencia de 19 de junio del año 2012. Y esta sentencia es bastante amplia, ¿no? En primer lugar, lo que se refiere son a una serie de criterios de valoración, pero que entiende que son complementarios, ¿vale? No son definitivos, sino complementarios. Y que nos sirve para determinar que estamos ante un posible fenómeno de interposición. Pero que, insisto, no dejan de ser una serie de elementos complementarios. ¿Cuáles son estos? Pues, por ejemplo, el si existe o no existe justificación técnica de la contrata, si hay autonomía del objeto, si se aportan medios de producción propios, si se ejercen los poderes empresariales, si hay realidad empresarial. O sea, todo esto son datos complementarios, ¿no? Asimismo, acá se hace referencia, por ejemplo, que se actúe al margen de la realidad o solvencia de la empresa, ¿no? Pero finalmente, a la conclusión, el elemento característico y fundamental, ¿cuál es? El elemento característico y fundamental que tiene en cuenta esta primera sentencia del Tribunal Supremo es que, concretamente, que la que se apropia de los frutos del trabajo sea, en ese caso, la administración, no sea la empresa que asume el servicio, sino la administración. Y que quien dirige ese trabajo realmente es la propia administración y no la empresa que asume el servicio. O sea, esos son los elementos más determinantes, ¿no?
no se dice en un primer momento, pero resulta que luego nos viene a concretar que hay un elemento adicional que se tiene en cuenta. Y el elemento adicional que se tiene en cuenta es que se supera se superan los límites de la propia encomienda. Es decir, que las funciones que asumen el trabajador, los trabajadores, superan los límites de la propia encomienda, ¿vale? Entonces, ese es el criterio que se está utilizando al principio, en el año 2012. Es decir, al margen de los elementos anteriores, de la dirección real, de quién ostenta el poder de dirección, etcétera, etcétera, se utiliza como criterio definitivo y último el hecho de que se superen o no se superen los límites de la encomienda. Si yo hago las labores que se han establecido en la encomienda, pues entonces no hay sección ilegal, pero desde el momento en el que estoy haciendo unas tareas distintas a las que se incluían en la encomienda, entonces sí habría sección ilegal. Este mismo criterio, pero en sentido contrario, ¿no?, es el que se adopta, por ejemplo, en una sentencia de 11 de julio del año 2012, ¿vale? En el sentido que lo que nos viene a decir que no hay cesión ilegal de trabajadores, aquí no hay, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí estamos dentro de esa encomienda, ¿vale?, de los límites que se han marcado en esa encomienda. Y lo que se establece es una colaboración entre administraciones, se establece la posibilidad de que exista un empresario plural con una serie de consecuencias o de características determinadas que no son más que la consecuencia de la actuación en el ámbito del derecho administrativo, ¿vale? El derecho administrativo es que justifica esta serie de peculiaridades, ¿vale? Esta sentencia, como les he dicho, pues se ve luego confirmada por una sentencia posterior, ¿no?, de 14 de mayo del año 2014, ¿no?, que lo que viene a determinar es esa posibilidad del empresario real, del empresario plural, y de que se admiten esas funciones dentro de la encomienda. Con lo cual, fíjense ustedes que el primer criterio que adopta el Tribunal Supremo para distinguir si estamos ante cesión ilegal o si estamos ante una externalización correcta, ¿cuál es? El que se ceda o no se ceda de los límites de la encomienda, ¿vale? Es lo que se utiliza. ¿Por qué? Porque prácticamente una sentencia y la otra analizan supuestos muy similares. Son tan similares que en los dos casos los trabajadores estaban sometidos a un poder de dirección prácticamente casi exclusivo por parte de la Administración, ¿vale? Comparten ese elemento en común, ¿vale?, que se incluyen dentro del poder de dirección de la propia Administración. Sin embargo, para diferenciar un supuesto de otro, pues dice, en un caso estamos dentro de lo que se ha pactado con carácter previo a través de la encomienda, y en otro caso se está dentro del poder de la Administración y se están haciendo una serie de funciones que nada tiene que ver con la cobertura administrativa que dio pie a esta posibilidad. Se va avanzando, parece que se va avanzando por el Tribunal Supremo, se va avanzando, parece, en otra línea, ¿no? A partir de estos criterios, lo que hace es que en una sentencia posterior, de 5 de diciembre del año 2013, pues lo que se dice es que se niega el acceso al recurso de casación. En este caso, ¿no?, se dice que se consolida o se acredita lo que es la cesión ilegal de trabajadores, como consecuencia de que no existe contradicción en dos supuestos distintos en los que ocurre lo siguiente, ¿no? Y aquí se confirma esa distinción que yo le he hecho, ¿no? Se dice, por una parte, mire usted, no es lo mismo que una persona preste servicio para una encomienda y no haga lo que está dentro de esa encomienda, en ese caso, cesión ilegal, que otro supuesto distinto en lo que una persona se limite, a pesar de que está dentro del ámbito de la Administración, o sea, del poder de dirección de la Administración, se limite a hacer lo que establece la encomienda. Son dos supuestos distintos, no se pueden comparar, no hay identidad en los supuestos de hecho y, por tanto, no puede prosperar el recurso de casación. Con lo cual, pues vuelvo a insistir en este criterio. A partir de ahí, pues ya parece que el Tribunal Supremo se va apartando de este primer criterio, ¿no? Es verdad que ahí ya va abandonando esa idea de que esa vinculación o ese sometimiento o no a lo que dice la encomienda es tan decisivo. Y parece que cambia completamente el criterio y empieza a apoyarse única y exclusivamente en quien ostenta el poder real de dirección. Sí es verdad que que aquí en esta primera sentencia que les digo lo hace de una forma un tanto tímida. ¿Por qué? Porque no dice directamente que no utiliza ese criterio, no dice directamente que es importante o no es importante someterse o no someterse a la encomienda, no lo dice.
Pero sí viene a decir luego, posteriormente, de forma indirecta, que es que los trabajadores que aquí se valoran, pues realizan una serie de funciones administrativas y no técnicas, que eran las que se correspondían con la encomienda. Con lo cual, pues de forma indirecta, sí está diciendo que se está apartando de la encomienda. Bien, en este sentido, pues se sigue avanzando, ¿no? Hasta dos sentencias, una que prácticamente viene a coincidir con la anterior en el tiempo, una de 3 de diciembre de 2013 y otra posterior de 18 de diciembre de 2013, en las que ya se nos dice, mire usted, nos da igual que existan una serie de encomiendas, nos da igual que se ajuste o no se ajuste a la encomienda. Lo realmente importante, ¿qué es? Lo realmente importante es quién ostenta la dirección, ¿vale? De quién dependen realmente los trabajadores y quién ostenta el control real de ese trabajo. Y eso es lo realmente importante. Eso es lo que nos viene a decir. Parece, por tanto, que el Tribunal Supremo pues, va abandonando ese criterio anterior, parece que va cambiando de tendencia y eso se termina de concretar o se termina de establecer en una sentencia que yo creo que es bastante clarificadora, bastante reciente, de 20 de octubre de 2014, ¿no? En la que digo que una sentencia que me parece muy clarificadora, esta de 20 de octubre de 2014, ¿por qué? Porque vuelve a repasar todos aquellos criterios a los que yo le hacía referencia en esa primera sentencia del año 2012. Es decir, nos vuelve a hablar otra vez de aquellos elementos complementarios, pero ya le da un valor determinado en relación con lo que entiende que es más importante y que es, como le acabo de decir, ¿no?, quién ostenta el control real. Exactamente. Da igual el que exista una empresa real. Recuerden ustedes que le decía que puede haber un empresario real o que puede poner un empresario ficticio. Pues aquí nos da igual que la empresa sea real. Aquí lo importante es que esa empresa real se limita a la puesta a disposición y no ostenta control directo ninguno sobre los trabajadores que prestan servicio. Y fíjense ustedes que aquí es una cosa muy llamativa. ¿Por qué razón? Porque en realidad había una apariencia de que efectivamente el control se llevaba por la empresa que asumía el servicio, pero no era así. Es un caso de AENA, concretamente, en el que se establece lo siguiente: se establecen una serie de condiciones tan restringidas a la hora de hacer la concesión que la empresa que asume el servicio tiene muy poca capacidad de decisión. Tan poca capacidad de decisión que todo viene predeterminado por las órdenes previas que acomete AENA. Es decir, que establece un control, podemos decir que no claramente directo, pero viene tan limitada la posibilidad de actuación por parte de la empresa que asume la gestión que finalmente se entiende que existe excepción ilegal de trabajadores. Pues bien, esta que parecía que era la tendencia del Tribunal Supremo y que nos había llevado por este camino hasta llegar a esta solución final, que da igual que se ajuste a la encomienda o no, que dan igual otros elementos accesorios, que lo importante es quién ostenta el control real de esos trabajadores, pues no termina al final de consolidarse. ¿Por qué razón? Y yo, desde mi punto de vista, aquí el Tribunal Supremo ha ido dando pues bandazo de un sitio a otro, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que encontramos una sentencia poco anterior en el tiempo, de 16 de septiembre de 2014, en la que se apoya otra vez en estos criterios, pero otra vez nos vuelve a hablar de el exceso o no exceso de las funciones que vienen establecidas en la encomienda. Con lo cual, pues no termina de abandonar aquellos criterios que se vienen utilizando. En conclusión, y para dar respuesta a la pregunta que nos formulábamos al principio, pues desde mi punto de vista, yo creo que nos movemos en un campo bastante complejo, bastante complicado, donde no está claro si la Administración realmente puede incurrir en una serie de responsabilidades, donde los trabajadores en un momento determinado efectivamente pueden reclamar el carácter indefinido no fijo, de su relación, y por tanto, desde mi punto de vista, sí sería preciso acometer una modificación normativa que estableciera con claridad cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un proceso de externalización en el ámbito de la Administración pública. Si hemos visto que, como se ha explicado con anterioridad, se ha regulado específicamente cómo se lleva a cabo un despido colectivo o en el ámbito de la Administración pública, pues de la misma forma pues se podría regular cómo se lleva a cabo un fenómeno de externalización en el ámbito de la Administración pública y que nos enfrentáramos a un mayor grado de seguridad jurídica. Con lo cual, pues yo entiendo que sí sería necesario abordar esta modificación. Más aún, desde un planteamiento incluso hasta más general. ¿Por qué?
porque, y esto se ha debatido de forma frecuente con algunos miembros de algunos tribunales, lo que se ha dicho de hace mucho tiempo es que hasta qué punto no nos debemos plantear realmente si debemos ya afrontar lo que es la regulación específica de la relación laboral del empleado público, ¿no?, por todas aquellas características y connotaciones especiales que tiene. Dicho eso, sabiendo que me he cedido del tiempo, pidiéndole disculpas por ello, pues nada, muchas gracias y hasta aquí. Muchas gracias, Francisco. Bueno, la última ponente de esta mesa es María Nieves Moreno Vida, que va a hablar de un tema muy concreto, el tema de las empresas de trabajo temporal. María Nieves Moreno Vida es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, es la directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, además es consejera del Consejo Económico y Social de Andalucía, es la investigadora principal de varios proyectos de investigación, ha recibido distintos premios y distinciones, ha dirigido tesis doctorales y tiene en su haber cientos de publicaciones, varias de las cuales específicamente están relacionadas con el empleo público. Se podría alargar mucho más el currículum, pero vamos muy mal de tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a los organizadores, a los directores de la jornada por invitarme. Y bueno, tengo la ventaja de que voy a referirme a un tema mucho más concreto de lo que hasta ahora se ha visto, y la segunda y más importante, que ya previamente se han desarrollado estas tres intervenciones, empezando por la conferencia general y luego por las dos intervenciones de mis compañeros de mesa, que me permiten ser mucho más esquemática, mucho más directa y tampoco quiero, además, para permitir que luego la parte que queda, que es muy, muy interesante, no quiero quitarle nada de tiempo. Entonces, partiendo de eso, les indico esquemáticamente una serie de premisas que es un poco resumen de todo lo que ya han visto hasta ahora. En el ámbito del empleo público en nuestro país tenemos que partir de la existencia de esa dualidad de regímenes de personal, funcionarios en sentido amplio y personal laboral. Tenemos una segunda característica que se ha ido produciendo en todos estos últimos años, que es un crecimiento muy importante de la temporalidad dentro del empleo público. Y tercero, que también se ha ido produciendo pues una flexibilidad, una descentralización importante, una gestión indirecta muy importante en el ámbito del empleo público y dentro de esa gestión indirecta en sentido amplio pues podemos incluir la utilización de las empresas de trabajo temporal, ¿no? A esto se añade una última premisa que también se ha señalado ya, que es el principio de sostenibilidad económica que hoy preside pues todo el desarrollo de la política económica y social, y que aquí pues en el ámbito del empleo público y de la administración pública pues hace que todas las actuaciones de la administración se tengan que encauzar dentro de presididas por esa política de contención clarísima del déficit. Bueno, partiendo de eso, ¿qué pasa con las empresas de trabajo temporal y la utilización de las empresas de trabajo temporal en el ámbito del sector público, ¿no? Parto de la base, ya conocen que la empresa de trabajo temporal pues es el único mecanismo de cesión legal de trabajadores, en virtud del cual pues hay una empresa, la empresa de trabajo temporal, cuya función principal es contratar trabajadores para luego cederlos, en régimen siempre temporal, a la empresa usuaria, empresas clientes, ¿no? En el ámbito del sector público, hasta hace poco tiempo, la Ley de Contratos del Sector Público establecía en su disposición adicional quinta, la ley del año 2007, ¿no? Establecía en su disposición adicional quinta que en el ámbito del sector público no se podían celebrar contratos de servicios con empresas de trabajo temporal, ¿no? Salvo, establecía una excepción, salvo cuando se precisara la puesta a disposición de personal con carácter eventual
para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos. Esa era la única excepción a esa prohibición de utilización de empresas de trabajo temporal en el ámbito del sector público. ¿Qué es lo que esto suponía? Pues suponía que toda la legislación de contratos del sector público lo que pretendía era dejar clarísimo desde el principio que la Administración no podía utilizar una vía de reclutamiento de personal laboral precaria, inestable, insegura, etcétera, ¿no? Aunque siempre manteniendo esa pequeña excepción ahí, ¿no? Pequeña que no lo era tanto, ¿no? O podía no serlo tanto. Pero, en cualquier caso, esa prohibición pues era una prohibición valorable positivamente porque evitaba que pudiera irse hacia introducir una mayor vía de precariedad laboral en el ámbito del empleo público y, segundo, y importante, trataba de evitar que a través de esa vía de utilización de empresas de trabajo temporal pues se pudieran vulnerar los principios constitucionales que rigen el acceso al empleo público, condiciones de mérito y capacidad. Si la utilización de una empresa de trabajo temporal por cualquier empresa, incluida la Administración pública o cualquier empresa del sector público, supondría que lo que hace la empresa usuaria, que en este caso es la Administración o una sociedad mercantil o cualquier empresa pública, lo que hace es contratar con una empresa de trabajo temporal, o sea, el sector público, en este caso, la Administración o la empresa pública, es la empresa usuaria, la empresa cliente. Lo único que puede hacer es elegir con qué empresa de trabajo temporal quiere contratar, ¿no? Pero no selecciona al personal que luego va a prestar servicios en su ámbito como empresa usuaria. Simplemente elige con qué empresa quiere contratar, puede establecer incluso algún pliego de condiciones respecto a esa contratación que se va a hacer con la empresa de trabajo temporal o no, y es la empresa de trabajo temporal la que propone, de acuerdo con sus criterios y de acuerdo con el puesto de trabajo para el cual se reclama a esos trabajadores, pues propone los trabajadores que puedan prestar servicio en el ámbito de la Administración o de esa empresa pública. Pero, obviamente, la empresa de trabajo temporal no procede a elegir a esos trabajadores con arreglo a esos principios de mérito y de capacidad. La excepción que se establecía, pues, era solo una excepción y con algunas limitaciones temporales también, pero una excepción que hablaba de la posibilidad de utilizarlas para llevar a cabo ese tipo de trabajos de encuestas, toma de datos, más o menos se puede saber, y luego decía de trabajos de naturaleza análoga, con lo cual ahí ya dejaba un ámbito más indeterminado, más incierto, cuáles son esos trabajos de naturaleza análoga que se podían y tal. En cualquier caso, establecía un límite, la duración es exclusivamente la que cuando concluyera la tarea o expirara el término que se hubiera fijado, sin posibilidad de prórroga y en ningún caso pudiendo superar los 6 meses. A eso se añadía luego que en esa disposición adicional quinta, el segundo párrafo, pues establecía que no sería aplicable lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, que lo que prevé es que cuando termina el contrato de puesta a disposición y, por tanto, la duración de esos servicios temporales que están realizando esos trabajadores cedidos en misión, si ese trabajador continúa prestando servicio en la empresa usuaria, pues adquiere la condición de fijo indefinido, ¿no? En la disposición adicional quinta a la que me estoy refiriendo preveía que eso no sería aplicable, cosa bastante discutible, porque difícilmente puede decidir esa disposición que no se va a aplicar la norma general de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal. Y, además, en cualquier caso, si se cede y continúa prestando servicio, habiendo terminado ya el contrato de puesta a disposición y la duración de ese trabajo en misión, pues estaríamos en un supuesto de cesión ilegal de trabajadores, con lo cual, inevitablemente, se produciría la adquisición de esa condición de fijo, en este caso, si está en una empresa, ¿no? Bueno, ese era el punto de partida y a partir de ahí viene la reforma de la Ley 35 de 2010, la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo, primero el Real Decreto Ley, luego ya la Ley 35 de 2010.
Esta ley, entre las reformas que llevó a cabo, pues llevó a cabo también una reforma importante de la regulación legal de las empresas de trabajo temporal, una reforma que, sin detenerme mucho, se articuló sobre dos cuestiones: consolidar el modelo de las empresas de trabajo temporal y, además, su expansión. No solamente lo consolida, sino que, además, lo expande. Esa expansión que luego ha seguido produciéndose con otras reformas posteriores, permitiendo ahora ya incluso que puedan actuar como agencias de colocación, ¿no? La reforma de la Ley 35 del 2010 aparece justificada por la necesidad de transponer una directiva comunitaria sobre empresas de trabajo temporal, una directiva de 2008, y los presupuestos de la directiva, que son los que se reflejan en esa reforma de la Ley de 2010, son que las empresas de trabajo temporal se han manifestado como un instrumento muy importante y muy eficaz de dinamicidad del mercado de trabajo. En ese sentido, tiene una visión muy positiva de las empresas de trabajo temporal, permiten responder a esas necesidades de más flexibilidad, permiten en determinados casos también la conciliación de la vida privada y profesional, permiten la creación de puestos de trabajo, la inserción de determinados colectivos en el mercado de trabajo, y en cualquier caso está dentro de esa estrategia de flexiseguridad que es la que la Unión Europea viene manteniendo desde hace ya algunos años. Ahora, dice la directiva, toda esa visión de las empresas de trabajo temporal es muy positiva, su actividad es muy favorable dentro del mercado de trabajo, pero hay un problema. Todas esas ventajas pueden verse disminuidas si resulta que no se aceptan socialmente, porque la calidad de ese trabajo que se realiza a través de empresas de trabajo temporal, la especial precariedad, el hecho de que, como en algunos momentos se había producido, de reducir salarios, etcétera, si eso no es aceptado socialmente. Entonces, para que vaya bien, para que funcione bien dentro del mercado de trabajo las empresas de trabajo temporal, pues lo que hay que hacer es hacer una serie de reformas que pasan por mejorar los derechos de los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal, llevar a cabo una equiparación con el resto de trabajadores y, una vez que ya conseguimos una igualdad de trato, pues a partir de ahí ya sí se puede poner en funcionamiento mucho más adecuadamente y mucho más aceptado socialmente la actividad de las empresas de trabajo temporal. Se lleva a cabo por la directiva esa mejora de las condiciones hacia una igualdad de trato y inmediatamente después lo que hace la directiva es revisar todas las exclusiones existentes respecto a la actividad de las empresas de trabajo temporal en materia de especialmente peligrosos, etcétera, eliminar o declarar que no es posible en los convenios colectivos establecer cláusulas que impidan la utilización de empresas de trabajo temporal o que las limiten, y eliminar las restricciones a la utilización de empresas de trabajo temporal en el ámbito de la administración pública o del sector público en general. Esa reforma es esa propuesta de la directiva, también sin olvidar que coinciden plenamente con las propuestas que habían venido manteniendo las patronales de las empresas de trabajo temporal durante mucho tiempo, que coinciden totalmente con esto y que indudablemente han actuado ahí también como lobby de presión en esta regulación, ¿no? Entonces, esa es la regulación que plantea la directiva del 2008 y la que se hace a través de la reforma del 2010. El resultado es que se deroga esa disposición adicional quinta de la Ley de Contratos del sector público, permitiendo que las empresas de trabajo temporal, es decir, que la Administración o las distintas empresas del sector público puedan utilizar empresas de trabajo temporal, obviamente, pues en el marco de la regulación de esas empresas laboral, de esas empresas de trabajo temporal, es decir, trabajos temporales, en cualquier caso, de duración determinada, a través de un contrato de puesta a disposición y cumpliendo con las limitaciones que se mantienen todavía en la disposición adicional segunda respecto a determinados tipos de actividades con radiaciones ionizantes, productos cancerígenos, etcétera, ¿no? Y lo que establecía la reforma es que el Gobierno, es decir, una vez admitido que pueden actuar ya con carácter generalizado en el ámbito de la Administración pública o del sector público, se establecía que el Gobierno, pues a través de una previa negociación en la Mesa General, tendría que fijar los criterios de aplicación de esas limitaciones o prohibiciones, por esas razones que todavía se mantiene,
que habría que establecer pautas comunes, parámetros homogéneos para evitar conflictos internos, que tendrían que establecerse claramente cuáles son los puestos de trabajo, porque no he dicho, perdón, que lo que sí deja a salvo la reforma es que la utilización de empresas de trabajo temporal no se puede utilizar en ningún caso para cubrir puestos de trabajo que están reservados a funcionarios públicos. Pero para eso es importante, y van a ser importantes, las relaciones de puestos de trabajo, que es donde va a determinar pues, qué tipo de puestos de trabajo no están reservados para funcionarios públicos o con funciones de autoridad, etcétera, y qué puestos de trabajo temporales, en régimen laboral, pues sí pueden cubrirse a través de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, ¿no? Digo, en este caso, en ese sentido, estas relaciones de puestos de trabajo van a ser importantes. Como ven y como pueden deducir de todo esto, pues los criterios que han llevado a admitir esta utilización de la empresa de trabajo temporal son fundamentalmente o muy marcadamente economicistas, porque lo que hace es permitir ese reclutamiento de forma indirecta de mano de obra en el ámbito de la administración, del sector público. Permite que, además, ustedes saben, las empresas usuarias lo que hacen es pagar el precio a la empresa de trabajo temporal de ese contrato de puesta a disposición, pero es la empresa de trabajo temporal quien tiene la condición de empleador y es ella, por tanto, quien paga el salario a los trabajadores cuando están cedidos en misión, quien paga las cotizaciones sociales, etcétera. Con lo cual, la utilización de estas empresas pues, permite también que la Administración abone ese precio, pero ya no con cargo al capítulo 1 de los presupuestos, que es el que se refiere a las nóminas, y además permite que se pueda liberar de ese encorsetamiento más rígido que proporciona o que establecen las normas de personal en el ámbito de la Administración. Eso no quiere decir que la Administración quede libre de todo tipo de problemas, porque obviamente hay responsabilidades solidarias, etcétera. No me voy a detener en eso. Porque lo que le quiero, en los 2 minutos que me quedan, para no pasarme, lo que le quiero poner de manifiesto son 2 cosas sobre todo, 2 grandes problemas. Primero, yo he estado buscando criterios generales para la utilización o respecto a la utilización de estas empresas de trabajo temporal. Hay muy pocos, o yo no lo he encontrado mucho. He encontrado, por ejemplo, una instrucción de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña, que es del año 2011, que se refiere justamente a esta cuestión y que dice, pues teniendo en cuenta que sí se pueden utilizar, teniendo en cuenta cuáles son esos límites, qué puestos pueden y tal y cual, pues lo que vamos es a plantear una instrucción para ver cómo tiene que actuar ahí la Administración, el sector público y tal. Pero de lo único que se preocupan realmente, y en esa instrucción es lo único que dicen, de lo único que se preocupan es de dejar muy claro qué condiciones de trabajo tienen, qué tipo de personal es, quién es su empleador, cuáles son los límites, etcétera, de manera que no pueda haber irregularidades que lleven a cabo, que permitan que esos trabajadores que están cedidos por empresas de trabajo temporal luego se conviertan en indefinidos no fijos en el ámbito de la Administración. Eso es lo que les preocupa fundamentalmente. Esa es la preocupación que aparece en esas instrucciones, las pocas que yo he podido encontrar. Es una preocupación clarísima por evitar que permanezcan prestando servicio una vez terminado el contrato de puesta a disposición o que haya irregularidades en esa celebración del contrato de puesta a disposición y al final entren ahí como trabajadores indefinidos no fijos, que es la única vía que podrían entrar. Es decir, no hay en ninguno de los documentos que yo he podido ver, no hay ningún tipo de preocupación por el acceso, porque están prestando servicio en el ámbito del empleo público, respecto a esas condiciones de mérito y capacidad. Eso no aparece por ningún lado. Parece que eso no les preocupa especialmente. Sí aparece como, bueno, teniendo en cuenta tal, teniendo en cuenta que el empleo público está sometido a tal, no sé qué, pero luego la instrucción, ¿cuál es? Pues hay que delimitarlo muy claramente, tenerlo muy claramente establecido y tal. Y ahora, segunda cuestión. Nos encontramos con el tema de las bolsas de trabajo, y ahí hay un problema importante. Porque en la mayor parte de los convenios colectivos de personal laboral en las administraciones distintos, en Cataluña, en Madrid, en tal, en muchos de ellos había prohibiciones de la utilización de contratos temporales. Esas prohibiciones hoy ya no sirven porque la reforma ha dicho que no se pueden llevar a cabo.
pero lo que sí establecen es cómo se lleva a cabo la contratación laboral. Como supongo que después se hablará de esto, no me quiero meter tampoco mucho, pero sí se establece que la contratación de personal laboral temporal, fundamentalmente, se hace a través de bolsas de trabajo. Las bolsas de trabajo, como saben, pues lo que hay es una convocatoria pública donde se tiene que aplicar esos criterios de mérito y capacidad y una vez que se accede, pues está en esa bolsa de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si la Administración en un momento determinado no hace caso de esa bolsa de trabajo y para cubrir un puesto de trabajo temporal, pues utiliza a una empresa de trabajo temporal? Cosa que se ha producido, ya voy a terminar ya, por ejemplo, en algunas empresas del sector público, en concreto del sector público andaluz, que como son empresas del sector público, están sometidas también, y en su propia normativa lo especifica, al acceso al empleo a través de condiciones de mérito y de capacidad, es decir, con los constitucionales. El problema que hay ahora mismo es que desde la ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y a partir de ahí todas las leyes de presupuestos, tanto estatales como de las comunidades autónomas, etcétera, que mantienen esa estabilidad y esa restricción a las contrataciones, solo permiten contrataciones temporales en casos excepcionales, ¿no? Por necesidades en áreas en ámbitos que se consideren prioritarios o que sean que afecten al funcionamiento del sector de servicios públicos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos convenios, tanto del personal laboral de la Administración como en empresas del sector público, tenían previstas cláusulas de estabilización, cláusulas de estabilización. Y ahora resulta que, en muchos casos, para eludir esas cláusulas de estabilización, cuando utilizan a trabajadores de la bolsa, y cumplen con el periodo de tiempo que, según esas cláusulas se había previsto, tendrían que ser fijos, entonces se encuentran con el problema de que las leyes de presupuestos no se lo permiten y ha habido casos en los que para eludir eso, para no tener que estabilizar, pues entonces se acude a una empresa de trabajo temporal. Y ahí hay un conflicto importante en el que, bueno, si quieren luego lo vemos para no excederme, un conflicto importante porque la bolsa de trabajo tiene los trabajadores que están en la bolsa, digamos, como mínimo tienen una situación precontractual. Hay una vinculación jurídica, no es un mero mecanismo de provisión de trabajadores, sino que hay sentencias de tribunales de justicia, por ejemplo, de Asturias y de algunos otros, donde le conceden un carácter jurídico al hecho de haber pasado ese proceso de selección y estar en la bolsa de trabajo. Y en la medida en que se eluda y no se llame a trabajadores con arreglo a los criterios previstos y se salga uno de esa bolsa de trabajo, pues se puede exigir responsabilidades, indemnizaciones, etcétera, ¿no? Esos son problemas importantes que se plantean con esta utilización de la empresa de trabajo temporal y que solamente quería apuntar porque no quería excederme del tiempo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, María Nieves, por el esfuerzo de reducción de la ponencia. Llevamos unos 50 minutos de retraso, entonces podríamos dar lugar a alguna intervención, pero solamente una y con una contestación breve. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Hola, buenas tardes ya. Yo quisiera hacer una pregunta a la mesa, a ver qué me responde sobre el problema que estamos teniendo los ayuntamientos. Yo soy secretaria de ayuntamiento. A la hora de contratar servicios, como por ejemplo los que más solemos contratar, somos los de basura o los de limpieza, y se nos presenta el problema de que termina el contrato y que los trabajadores pues quieren ser contratados o quieren ser indefinidos en los ayuntamientos. ¿Qué tipo de cláusula debemos meter nosotros en los contratos administrativos para que eso no nos pase? Puesto que los tribunales de lo social está claro que siempre van a tirar para el trabajador y no para la Administración, y sobre todo ahora con la reforma de la Ley 27, con la reforma de la Ley de Base a través de la Ley 27, en donde por lo menos se pretende que la Administración empiece a prestar servicios con carácter directo. Entonces, cada vez que nos termina un contrato, la verdad es que los secretarios nos ponemos a temblar,
porque sabemos que los escritos en los ayuntamientos de los trabajadores vienen chorreando, vamos. ¿Qué hacemos ante esa situación cuando no se está cumpliendo con el principio de igualdad, mérito y capacidad? Son trabajadores de una empresa privada. ¿Por qué no los tenemos que tragar? ¿Se escucha ahora? Sí. Yo creo que la pregunta que hace, una de las preguntas, como decimos siempre, la pregunta del millón, es decir, cómo se soluciona este tema en concreto. Entonces yo creo que ahí entran varios elementos en juego, ¿no? Que es el tema, uno de ellos, por ejemplo, es cuando la propia Administración recupera y ejecuta directamente el servicio, que creo que no es este el caso, sino que se acaba el contrato y tal. Y yo eso sí es verdad que, yo se lo confieso, no lo he mirado con detenimiento y mucho menos para decirle qué es lo que tiene que decir exactamente la cláusula, para no tener ese problema. Yo el problema que he visto realmente, y es lo que le voy a decir, el problema está en que realmente lo que no se determina con carácter previo de forma suficiente es cuáles son las tareas que entran dentro de la concesión o de la contrata, ¿vale? Y en ese caso, ante las dudas, pues es verdad, por lo que yo he visto, que los tribunales están reconociendo en la inmensa mayoría de los casos lo que le he dicho antes, una secesión ilegal de trabajadores, y como consecuencia de ello los trabajadores solicitan el carácter indefinido indefinido no fijo de la relación. Con lo cual, yo entiendo que ahí lo que deben quedar perfectamente establecidas son las funciones que vienen establecidas en la contrata y que no se puede decretar en un momento determinado que ha habido cesión ilegal de trabajadores. Y que sobre todo, que no quepa la posibilidad de que el trabajador desarrolle una serie de funciones que no están directamente relacionadas. Porque lo que se ha visto es que aprovechando que se iba a hacer una contrata, pues se le han encomendado a los trabajadores una serie de funciones distintas, con lo cual, pues ahí es donde vamos a encontrar el problema. Yo creo que solución no hay. Y solución no hay por una de las cuestiones que se le planteaba antes o que yo intentaba responder a la mesa. Es decir, la regulación no está clara, es un tema muy complejo, muy oscuro, y yo creo que hace falta una regulación específica que concrete este tema. Como no lo hay, vamos a seguir enfrentándonos a esta situación y en los ayuntamientos pues van a aparecer de forma reiterada estos problemas, en tanto cuando no se clarifique la situación de forma y se deje en manos de los tribunales que interpreten en un sentido o en otro. Una solución sería que, por ejemplo, en el contrato de recogida de basura se le exija a la empresa que en el contrato determine que ese trabajador queda exclusivamente relacionado con la recogida de basura, pero en el ayuntamiento en concreto. Pero eso puede ser lo que se diga en el contrato, y ya sabemos perfectamente que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se formule en el contrato, con lo cual habrá que ir a la realidad última y final de lo que se está haciendo realmente. Con lo cual, podría hacer un mecanismo, se contempla eso, pero yo creo que eso no es definitivo. Muchas gracias. No hay tiempo, vamos muy mal. Lo que vamos a hacer un poco para optimizar este escaso tiempo es que la conferenciante que viene a continuación se siente y también se constituya ya la mesa que viene después para así un poco, aunque sea raspar unos minutos, ¿de acuerdo? Así que hacemos un cambio de mesa, ¿vale? Muy bien, gracias.